propongo que reflexionemos y que pensemos acerca de las circunstancias y las situaciones que suceden a nuestro alrededor y cuáles son nuestras reacciones. Por ejemplo, ¿cómo reaccionás cuando alguien comete una injusticia en contra tuyo? ¿Cómo te pones cuando alguien consigue algo que vos venís deseando hace mucho tiempo? Hoy vamos a mirar cuál es nuestro talón de Aquiles, cuál es nuestra vulnerabilidad, por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué hay situaciones que nos molestan más que otras. Así que te propongo a que en este día te quedes ahí pendiente porque vamos a aprender a cómo reaccionar cuando estamos con esos puntos débiles que nos hacen perder el foco acerca de nuestro propósito en la vida. Bienvenidos a Made in Casa Descubriéndome. Una vez un soldado que se llamaba Aquiles. Es un cuento, una leyenda, pero dicen que cuando él nació, su mamá lo sumergió en un río que supuestamente te daba la inmortalidad. El tema es que cuando la mamá lo sumergió, lo hizo agarrándolo de uno de sus pies. Entonces todo el agua lo cubrió menos su piecito. Cuando Aquiles crece, se hace un soldado muy importante y lo llamaban el soldado de los pies ligeros, porque se dice que él era el más veloz, era el que ganaba más guerras, más batallas, hasta que un día una lanza atraviesa su talón y él muere. Por eso se llama el talón de Aquiles y lo usamos cuando queremos hacer referencia justamente a nuestra parte vulnerable, a nuestra parte más débil, a esa parte que muchas veces nos suele traer complicaciones. Hoy quiero hablarte justamente de eso. ¿Cuáles son tus áreas débiles? ¿Cuáles son tus puntos ciegos? ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿Qué es lo que puede llegar a atravesarte de tal manera que puedas llegar a morir en algún área de tu vida? Todos tenemos algún punto débil. Todos tenemos algo, alguna parte que cuando nos tocan nos produce una sensación no muy grata. Algunos quizás tengan que ver por la crianza, otros tengan que ver con temores, otros tienen que ver con algún tipo de relación, alguna situación puntual que te marcó de determinada forma y que eso provoca que cuando se hable de algún tema en particular o cuando aparezca esa persona o cuando haya situaciones que pueden ser normales para otras personas, a vos te provoque algo que te incomode, ¿sí? Entonces necesitamos saber cuál es nuestro talón de Aquiles. Necesitamos saber cuál es esa área en nuestra vida que tenemos que cuidar, ¿sí? ¿En qué parte somos frágiles? ¿En qué parte somos débiles? ¿Cuáles son esas áreas en donde tenemos que trabajar? Porque cuando las sabemos es mucho más fácil poder trabajarlas y crecer en ellas, ¿no es cierto? El problema, ¿sabes cuándo viene? Cuando no las reconocemos, cuando no ponemos atención a esas cosas que nos vienen reclamando hace tanto tiempo, cuando no nos hacemos cargo, cuando agrandamos los errores de los demás para que no se noten los nuestros, ¿sí? Marcamos, criticamos al otro, mostramos cuáles son sus defectos, cosa de que las cosas que nosotros hacemos mal queden chiquititas. Otra de las cosas que solemos hacer cuando no nos queremos hacer cargo es proyectar, ¿no? Todos nuestros conflictos, nuestros errores, nuestros defectos, los ponemos en el otro. Y solemos criticar a otra persona y muchas veces decírselo y la otra persona te dice, pero si te estás describiendo a vos, estás hablando de vos. O muchas veces hay cosas que en la otra persona a vos te molestan justamente porque tienen que ver con vos, se reflejan con vos. Muchas veces nos pasa a los hijos con los padres, ¿no? De que nos vemos tan parecidos que a veces no toleramos eso en ellos justamente porque nos vemos de la misma manera y muchas veces usamos la negación, ¿no? Como un punto en vez de hacernos cargo de que somos parecidos. Así que hoy quiero hablarte, hay muchísimas
debilidades, muchísimos puntos débiles que podemos llegar a tener los seres humanos. Pero hoy voy a hablarte de algunos y vamos a ver en cuál te sentís identificado. En primer lugar, la ira, ¿sí? No el enojo, la ira. ¿Escuchaste alguna vez o dijiste alguna vez una frase como yo soy así, soy calentón, me enojo rápido, digo cosas sin pensar, pero se me pasa enseguida? ¿O no convivís con gente así que puede estar malhumorada, que puede decir frases hirientes y al rato se sientan al lado tuyo y pueden compartir una taza de café con vos como si nada hubiera pasado? A vos eso te hace muy mal o justamente quizás seas vos una persona así, de que se maneja de esa manera. Esa es un área débil que necesitas reforzar. Otra característica tiene que ver con la ambición desmedida. ¿Vieron cuando te gusta tener, te gusta acumular, te gusta crecer? No está mal crecer en la vida, no está mal tener cosas, progresar. Pero hay personas que en función de la ambición llegan a apostar, a endeudarse, a sacar créditos que son imposibles de pagar, hasta meterse en negocios ilegales con tal de poder acumular más dinero. Entonces, muchas veces esas situaciones nos lleva a tener grandes problemas después, ¿sí? Otra de las cosas que puede traer problemas a nuestra vida tiene que ver con el resentimiento, la falta de perdón. ¿Y qué provoca el resentimiento? No, con esa gente yo no me junto. Muchas veces vemos en familias que no quieren reunirse ni para los acontecimientos especiales, no se hablan, tienen rencores acumulados de hace muchísimos años no resueltos. Y eso también provoca que sus hijos no puedan tener contacto con otras familias o con sus primos o con sus personas allegadas. El resentimiento hace un daño muy grande en la vida del ser humano. En primer lugar, porque cuando uno no perdona, no suelta. Entonces vivimos pendiente de lo que hace la otra persona. Vivimos pensando lo que hace la otra persona y pensamos que al no perdonar, nosotros estamos siendo justos. Ahora, cuando no perdonamos, los únicos perjudicados somos nosotros, porque al perdonar nosotros soltamos, ¿sí? Al perdonar nosotros somos libres de esa gente. Y quizás me puedas decir, sí, pero no me pidió perdón. Es que perdonar no significa con que te pidan perdón, no tiene que ver con eso. O me podés decir, no, pero ¿cómo voy a perdonar si esa persona no cambia? Tampoco es necesario que esa persona cambie. No te olvides lo que te estoy diciendo. Perdonar tiene que ver con uno, ¿sí? Otra de las áreas vulnerables tiene que ver con la parte sexual. Y es algo que tiene que ver con la lujuria, con el deseo desmedido del sexo. Eso muchas veces hace que las personas se metan en pornografía, en adicción a la pornografía. Muchas parejas, muchos matrimonios se rompen por causa de no poder frenar los deseos. Las traiciones más grandes suelen suceder a veces en los vínculos más cercanos. Amigos, ¿sí?, que pasan la barrera de la amistad por dejarse llevar por una cuestión de piel. Entonces, ¿cómo estos puntos, si nosotros no somos conscientes que nos están dominando, pueden traernos problemas muy graves? Otro tiene que ver con el egoísmo. El estar pensando solamente en lo que yo necesito, en lo que a mí me hace bien, pensar solamente en mi vida, en mis cosas. Escuché en una oportunidad a una persona decir, cuando alguien falleció, decir, a mí qué me importa si en mi familia también murieron personas. El no poder compadecerte por la necesidad del otro, porque vos sentís que a vos también te pasó. Entonces, si al otro le pasa, y bueno, que se arregle así como te tocó arreglarte a vos. Y por último, uno de los puntos que hoy voy a tocar, no significa que sean todos, tenemos un montón, es el tema de la glotonería. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Hoy por hoy en las redes sociales vemos mucha apología a lo que tomamos, a lo que comemos, las fotos de las comidas,
las fotos de la cerveza, del vino, la foto de los tragos, como algo muy lindo, muy copado. Ahora, ¿a dónde nos lleva? ¿Está mal darte un gusto y comer algo rico? ¿Está mal tomar alguna bebida que a vos te guste? No, siempre y cuando esa no sea un área vulnerable en tu vida, siempre y cuando eso no se transforme en una adicción o vos necesites de eso para poder ser feliz. Cuando en tu vida eso es necesario para divertirte, para pasarla bien, ya estamos hablando de algo que te está dominando. Hay un autor que se llama Jacques Bousset, que él dice que la más peligrosa de todas las debilidades es el temor de parecer débil. La más peligrosa de todas las debilidades es el temor de parecer débil. Muchas veces no queremos mostrar cuáles son nuestras debilidades. Muchas veces ni siquiera queremos verlas en nosotros. Pero eso, el poder reconocerlas, el poder hablar de ellas, el poder ponerlas en palabras y hacernos cargo de las cosas que están mal, nos van a hacer poder salir y no luchar contra eso. Hay otra frase que dice que de tus mayores luchas van a salir tus mejores victorias. Por eso hoy vamos a trabajar justamente en nuestras áreas débiles. Hay libros enteros y charlas que trabajan el tema del manejo de la ira. Pero hoy quiero darte tips acerca de todas las áreas vulnerables y débiles que estuve mencionando anteriormente. En primer lugar, la ira es algo que a todos en algún momento nos toca de cerca. ¿Qué hacer cuando estamos en esos momentos donde sentimos que el calor nos corre por todo el cuerpo, que estamos temblando, que no nos podemos contener? ¿Qué hacer en momentos así? La ira es algo que nos puede llegar a tocar, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta en momentos así es cómo reaccionamos. Necesitamos controlar lo que decimos, porque aunque después pidamos perdón, las palabras ya no las podemos recuperar. Lo que soltamos ya se fue. Por eso es importante muchas veces aplicar la técnica de la respiración. Respirar hondo, contar hasta 10, hasta 50, hasta 100, hasta 1000, o simplemente irte del lugar. Porque como dice esa frase, que el soldado que huye sirve para otra batalla. Muchas veces el irte un ratito, tomar un poco de aire fresco y volver, va a hacer que vos pienses bien antes de hablar y cometas errores que después sean irreversibles, ¿sí? Otro de los tips que quiero mencionarte en el día de hoy tiene que ver cuando sentís que la ambición se está apoderando de vos, sentís que estás queriendo más de la cuenta, necesitas aplicar la generosidad. Involucrarte en algo que tenga que ver con dar. Eso que estás juntando, que estás ganando, que puedas apartar algo y tratar de llevarlo a algún lugar donde estén necesitando, involucrarte en algo que tenga que ver con ayudar a los demás. Practicar la generosidad hace que nosotros nos corramos de esto de que necesito, quiero, necesito más y te concentres en que hay gente que vive con mucho menos y que vive bien. Otro de los tips tiene que ver con el resentimiento. ¿Te acordás que hace un ratito te decía? El perdón tiene que ver con vos, no tiene que ver con el otro. Necesitas soltar, necesitas dejar ir. No es instantáneo, no es que vos decís yo perdono a esta persona que me lastimó y automáticamente te sentís bien y ves a esa persona y no te pasa nada, sino que es como una herida, ¿no es cierto? Cuanto más profunda es la herida, cuanto más grave es el daño que te pudieron haber provocado, te va a llevar más tiempo. Pero si vos tenés en tu mente y es algo que te propusiste, lo vas a lograr y vas a ver que te va a hacer bien. Aunque esa persona no se lo merezca, aunque esa persona no esté, aunque no te pida perdón, necesitas soltar. Otro de los tips tiene que ver con lo que hablábamos también del área sexual. Cómo evitar caer en la adicción de la pornografía, cómo evitar relacionarte o involucrarte en relaciones que te hacen daño, que te hagan daño. Tenés que controlar mucho en los lugares en los que estás, la gente con la que te rodeas.
¿Necesitas hacer de vez en cuando una limpieza en tus redes sociales? ¿A qué personas seguís? ¿A quién le pones me gusta? ¿Qué es lo que te interesa ver? Porque con lo que te alimentas, acordate que un pensamiento lleva a una emoción y una emoción lleva a una acción. Por eso es importante cuidar estas áreas que te estoy mencionando. Otra de las cosas que veníamos hablando, como los puntos débiles, es el egoísmo, ¿no? El pensar solamente en mí. Tiene mucho que ver con la ambición y nuevamente te lleva a ejercitar la empatía. Muchas veces estamos involucrados en lo que nos pasa y a veces con razón, a veces tenemos problemas, hay circunstancias difíciles, pero vos no sabés lo bien que te hace salir de tu problema y poder escuchar a la otra persona. Aunque pareciera que lo que la otra persona le pasa no es ni la mitad de lo que te pasa a vos, involucrarte en lo que le pasa a la otra persona te humaniza, te acerca, te hace más real, más humano y muchas veces también te va a ayudar a que no termines solo. Porque muchas veces nos quejamos de que no tenemos amigos y es porque nunca generamos ni practicamos la empatía. Y por último, si luchás con cuestiones que tienen que ver con la bebida o con la comida, también es importante que evites los lugares o las personas que te llevan a comer o a tomar más de la cuenta. Que pongas un freno a esas cosas que sabes que te dominan, que te controlan. Y por sobre todas las cosas, que rindas cuenta, que te expongas. Decile a las personas con las que están, ¿sabes qué? No voy a tomar porque si yo tomo esto, no voy a parar hasta que no termine. O no voy a comer esto porque si yo empiezo a comer esto, no puedo parar. De esa manera haces que la gente que está a tu alrededor y te ama, te cuide. Porque también obviamente hay personas que te van a decir, pero dale, hoy una vez más, ¿qué te hace? Tenemos que prestar mucha atención con qué persona nos rodeamos. Hay una historia que nos habla de un rey que tenía 2 hijos. Y estos hijos peleaban entre sí o discutían acerca de si una persona nace o se hace, ¿sí? Y entonces el rey dijo, bueno, ¿saben qué? Vayan y busquen pruebas para sus posturas. Uno decía que una persona nace de una determinada forma y la otra persona, el otro hijo, decía que una persona se hace, ¿sí? Y en eso de que salieron a buscar pruebas para su teoría, para argumentar, por supuesto, uno va a tomar un trago a un bar y lo atiende un gato, ¿sí? Y este gato estaba vestido de mozo, tenía un moñito y una bandeja, ¿no? Viene, lo atiende y este hijo se le iluminó la cara porque dijo, esta es mi prueba para demostrarle a mi padre de que una persona se hace, no es que nace. El otro hermano se entera de la prueba que este iba a llevar, entonces dice, yo ya sé cómo voy a hacer para ganar en este desafío. Entonces cuando el hermano aparece con este gato vestido de smoking, con su moño, muy bien presentado, el otro hermano saca del bolsillo 3 ratones y ahí el gato automáticamente se olvida del moño, se olvida del smoking y sale corriendo detrás de los ratones. Entonces, la conclusión sería de que la persona que nace así, así va a terminar. Eso no es lo que yo quiero enseñarte en el día de hoy, sino que a lo que yo quiero hacer referencia es exactamente a lo contrario. Tiene que ver con los puntos ciegos. Porque el gato quizás no sabía que su punto ciego eran los ratones. Por eso no pudo mantenerse en una postura. Todos nosotros tenemos puntos ciegos. Todos nosotros tenemos áreas vulnerables, tenemos esas cositas que nos cuestan más que a las otras personas. Por eso reaccionamos de determinada forma, por eso hay situaciones que nos ponen mal. Pero si nosotros sabemos con qué luchamos, vamos a poder hacerle frente a esas situaciones. El tener puntos débiles, el ser frágiles, el ser vulnerables en ciertas áreas de nuestra vida no nos hacen menos perfectos o menos personas gratas para los demás.
Como te decía hace un rato, el reconocer las debilidades nos ayuda a que podamos ser fuertes. Hay un versículo en Corintios que dice lo siguiente: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es necesario conocer cuáles son nuestras debilidades. Necesitamos someter nuestras debilidades y pedirle a Dios también que Él nos ayude a ser fuertes en esas áreas en donde somos débiles. En estos días hubo una canción con la que me sentí muy identificada que decía lo siguiente: recuérdame de dónde vengo y a dónde voy. Mi vida es como un libro en interrogación. Qué bueno es no sentir que ya está. En esto que somos débiles o esta parte vulnerable que tenemos, este carácter, este mal genio, esto que venimos hace tanto tiempo luchando ya va a ser así. Necesitamos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que cuando vos reconoces, cuando vos pedís ayuda, cuando vos encomendás tu vida a que Dios haga esas cosas que vos no podés hacer, los cambios suceden. Así que me alegro que hayas estado en el día de hoy en Made in Casa, me alegro que te hayas quedado hasta el final. Si te gustó, no te olvides de darle un like y suscribirte a la página y te vas a encontrar con un montón de novedades en los próximos días. Hasta luego.